¿Cómo están amigos? Muy buenos días. Estamos iniciando este miércoles con muchas noticias. Han pasado muchas cosas en nuestro país, en Bolivia y bueno, también en América Latina y el mundo en sí. ¿Cómo estás, José Antonio? Muy buenos días. Hola Miroslava, hola amigos, qué gusto saludarlos desde los Estados Unidos y desde Bolivia de forma simultánea, ahora saliendo también a través de la plataforma de la revista Bolivia, el país que construimos. Saludos a toda la gente que nos sigue en Bolivia, saludos a la gente que nos sigue en toda América Latina, especialmente a la gente que nos sigue en Centroamérica, a El Salvador, a Guatemala, a Honduras, a toda la gente que nos está siguiendo por medio de esta plataforma simultáneamente por las páginas de Miroslava Fernández, la revista Latinos y ahora también la revista Bolivia con sede en la ciudad de La Paz. Qué gusto, Miroslava. Muchísimas gracias entonces por todo digamos, el hecho de que cada día tenemos seguidores que están con nosotros, que nos escriben mediante comentarios, personas que también son parte de latinos allá en Estados Unidos y también acá en Bolivia. Es lindo saber que va creciendo nuestra audiencia, es lindo saber que hay muchas personas que ya se acercan y nos preguntan sobre lo que significa el aquí y el allá. Aquí y allá prácticamente viene a ser las cosas que pasan aquí donde nosotros estamos, que puede ser aquí en Bolivia o aquí en Estados Unidos y allá. Entonces, el aquí y allá no tiene fronteras, el aquí y allá es para todo latino que se encuentre en cualquier parte de este mundo. Lo que buscamos, amigos y amigas, es contarles qué está pasando en el planeta, mostrar lo que nosotros consideramos es importante y sobre todo dar información que le podría servir a usted, tanto desde los Estados Unidos como desde Bolivia. Estamos, los reitero, saliendo en diferentes plataformas en este momento y estamos muy contentos. Comuníquense con nosotros, ahí están, vamos a colocar los teléfonos donde usted nos puede también mandar información, tanto por WhatsApp en Estados Unidos y en Bolivia. Tenemos estos dos números telefónicos, también el correo electrónico, la página de la revista Latinos. Bueno, si usted quiere comunicarse con nosotros, es simple, tenemos varias formas, ahí está la información para que esté con nosotros. ¿Bien? Y Empezamos. Miroslava, te empiezo contando lo que ha pasado en las últimas horas aquí en los Estados Unidos. Este hecho ha generado para muchos todo un impacto mediático. El principal hombre de Donald Trump, Elon Musk, el dueño de la multinacional Tesla, sudafricano de origen, Musk ha renunciado la semana pasada a la Casa Blanca, lo habíamos anunciado también, pero ayer hizo un comentario en redes sociales que realmente ha generado para muchos un terremoto en la administración de Donald Trump, sobre todo porque es un hombre muy allegado al presidente, lo ha apoyado mucho en la campaña. Y bueno, esto decía, veamos lo que pasaba en la víspera, una crítica muy dura a la administración del presidente Donald Trump. El magnate Elon Musk criticó el martes en la red social X el megaproyecto de ley presupuestaria del presidente de Estados Unidos Donald Trump. El rechazo de Musk llega unos días después de haber dejado de ser asesor del mandatario republicano. El dueño de SpaceX escribió en la red social: "Lo siento, pero ya no lo soporto. Este proyecto de ley de gastos del Congreso, enorme, escandaloso y desmesurado, es una abominación repugnante. Qué vergüenza deberían tener quienes votaron a favor. Saben que hicieron mal, lo saben". El proyecto de ley incluye la prórroga de los monumentales créditos fiscales del primer mandato de Trump, que expiran a finales de año. Los detractores afirman que los recortes privarán de cobertura sanitaria a millones de estadounidenses con bajos recursos, pero los halcones fiscales lo consideran una bomba de relojería para la deuda de Estados Unidos. Según expertos, podría aumentar el déficit del gobierno federal entre 2 y 4 billones de dólares durante la próxima década. Los republicanos lograron que la Cámara de Representantes aprobara el megaproyecto por un solo voto y ahora será debatido en el Senado. La Casa Blanca salió en defensa del proyecto presupuestario. El presidente conoce la postura de Elon Musk sobre este proyecto de ley. No cambia la opinión del presidente, es un proyecto grande y hermoso y se apegará a él. Musk fue el rostro visible de DOGE, una comisión de eficiencia gubernamental que emprendió recortes masivos de la ayuda internacional, cerró agencias federales y despidió a miles de funcionarios.
¿Qué Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué tal? Bueno, es una señal no muy positiva, ¿no? Como te decía, yo creo que esta semana van a haber situaciones realmente sorprendentes a nivel mundial. Empezaba desde ayer más o menos y va a extenderse por lo menos hasta fines de mes. Con este hecho de que la despedida de Elon Musk de la Casa Blanca el pasado viernes precisamente, hablamos del hombre más rico del mundo que no ha tardado en atacar abiertamente a Donald Trump por, como tú decías, esta política fiscal que impulsa el presidente. Eh, una gran y hermosa ley, así es como le llamaban, y Musk ha dejado en claro que no le parece nada hermosa y la ha calificado de abominación repugnante. Dos palabras muy fuertes, de mucho peso que ha dado a conocer en su propia red social, que es X, antes lo que era Twitter. Entonces, esto obviamente en Estados Unidos está generando muchísimo revuelo en el sentido de que estamos hablando de un hombre que había apostado todos los huevos en una gallina, ¿no? Sí, sí, es un hombre además muy influyente dentro del entorno del presidente Donald Trump. Es más, o sea, la salida de él la semana pasada, que ya se venía anunciando en las últimas semanas, se hablaba de la caída de las acciones de Tesla, de esta compañía de autos que él dirige, se hablaba también de que él había descuidado sus negocios. Cuando se habla de que es uno de los magnates de los Estados Unidos, hablamos de un hombre que tiene inversiones en muchas áreas. Es por eso que llamaba la atención justamente cómo él se estaba pegando tanto a la administración y muchos decían que estaba descuidando sus negocios. La salida de Musk era ya casi un hecho. Y hoy en día, ahora con estos comentarios, sin duda que la administración del presidente Donald Trump pues se reflexiona, ¿no? Por supuesto. Claro, y para el público boliviano, ¿no? La ley de Trump prorroga las rebajas fiscales de su primer mandato, o sea, que estaban generalizadas, pero que favorecieron sobre todo a los más ricos y las empresas, e incluye parte de las que prometió en campaña, que son las exenciones de impuestos a las propinas y las horas extraordinarias, entre otras. A cambio, recorta la ayuda alimentaria, becas y prestaciones sanitarias. Imagínense, son 3 puntos realmente muy delicados para varios sectores en Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de que puede existir más déficit y deuda, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Y lo hace en un contexto muy particular. Mira, lo que ha pasado ayer en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump firmaba ya el decreto, ya es oficial, los aranceles que se suben a algunos elementos que para muchos va a mover mucho la balanza comercial de varios países. Veamos lo que aprobaba Trump ayer respecto al acero y al aluminio. Ya está vigente estos nuevos aranceles en la administración de Donald Trump. El presidente estadounidense Donald Trump firmó el martes un decreto que eleva del 25% al 50% los aranceles a las importaciones de acero y aluminio por ser dos sectores que considera estratégicos. El objetivo, según el texto, es combatir con mayor eficacia a los países que continúan descargando excedentes de acero y aluminio a bajo precio en Estados Unidos. Agrega que brindará mayor apoyo a esas industrias y reducirá o eliminará la amenaza a la seguridad nacional que representan las importaciones de acero, aluminio y sus derivados. El decreto especifica que las nuevas tarifas aduaneras entrarán en vigor el miércoles a las 0:01 locales. Canadá es el principal proveedor de acero de Estados Unidos, seguido por Brasil y México, con productos destinados a otras industrias como la automotriz o la construcción, y Argentina el sexto proveedor de aluminio. Canadá presentó el 13 de mayo una denuncia ante la Organización Mundial del Comercio contra la primera oleada de aranceles sobre el acero y el aluminio, argumentando que las medidas son incompatibles con las obligaciones de Estados Unidos en materia de comercio internacional. En 2024, Estados Unidos importó alrededor de la mitad del acero y el aluminio utilizados en el país. Bien, ¿qué te parece? Bueno, una situación que específicamente tendría que de alguna forma ayudar, ¿no es cierto?, al tema económico. Entiendo que el tema de la economía no solamente afecta a nuestro país en Bolivia, sino a varios países, incluyendo Estados Unidos. Hay precios que se han ido moviendo, podríamos decir, en productos de primera necesidad. Y esta situación, obviamente, no es tan abismal como en Bolivia, pero esta situación hace alzar una ceja a cualquier ciudadano en este país, ¿no? Sí, definitivamente. Y además, Miroslava, amigos,
lo que está pasando en Estados Unidos y está repercutiendo en el planeta. En la víspera, Corea del Sur ha elegido ya al nuevo presidente, prácticamente es el nuevo presidente, y lo que ha dicho es que va a alentar Corea del Sur una política proteccionista, es decir, seguramente los productos que se produzcan, valga la redundancia, en Corea del Sur tendrán ya un aditamento proteccionista, que en otras palabras serán tal vez más conservadores en su exportación. Para hablar en palabras simples, Corea del Sur va a cuidar sus exportaciones, tal vez va a elevar algunos productos, va a tener una balanza comercial diferenciada. Veamos el reporte de la televisión alemana justamente sobre el nuevo presidente de Corea del Sur, que responde, se podría decir, a lo que está pasando aquí en los Estados Unidos. El nuevo presidente surcoreano, Lee Jae-myung, advirtió el miércoles sobre el proteccionismo al asumir el poder horas después de ser proclamado vencedor en la elección anticipada. Los rápidos cambios en el orden mundial, como el creciente proteccionismo y la reestructuración de la cadena de suministros, presentan una amenaza a nuestra sobrevivencia. Lee fue investido horas antes de que Estados Unidos impusiera aranceles de 50% a las importaciones de acero y aluminio, dos exportaciones clave de Corea del Sur. En su discurso adelantó también la búsqueda de diálogo y cooperación con Corea del Norte para mejorar las relaciones con su vecina poseedora de armas nucleares. Por costoso que sea, la paz es mejor que la guerra. Es mejor ganar sin luchar que ganar mediante el conflicto, y la seguridad más confiable es la paz, que hace innecesaria la guerra. Las relaciones entre las dos Coreas, que técnicamente permanecen en guerra, se han deteriorado en los últimos años en medio del creciente armamentismo de Pyongyang. Lee, ex abogado de 61 años, asumió sin demora el mando en un país inmerso en el caos político provocado por la efímera proclamación de la ley marcial en diciembre pasado. El nuevo presidente venció ampliamente al candidato conservador Kim Moon-soo del partido del depuesto gobernante Yoon Suk-yeol, quien aceptó la derrota. Bueno, tengo también otro dato en referencia a esto, a este tema económico. Bloomberg, que es una agencia de noticias dedicada solamente para el tema de economía a nivel mundial, asegura que el dólar caerá a niveles vistos por última vez durante la pandemia del COVID-19 a mediados, y que estaría golpeando los recortes de las tasas de interés. Esto va a afectar muchísimo, ¿no es cierto? Con las nuevas políticas de Trump y todo lo demás. Creemos realmente que los países tienen que empezar a blindarse, los países en América Latina, sobre todo, que sufren muchísimo y viven un poco, podríamos decir, de esta divisa extranjera. Que tendrían que empezar a blindarse económicamente, porque la situación, obviamente, de aquí en adelante puede ir cambiando poco a poco internamente en lo que significa la macroeconomía de cada país. Claro, el tema de fondo es de que los aranceles en los Estados Unidos, al ser cambiados, sin duda que afectan a todo el planeta. No es una exageración el decir de que Estados Unidos, al mover sus precios arancelarios, va a tener impacto. Ahí en la nota, por ejemplo, de la televisión alemana, destacaba el rango de cómo impactaría ya a partir de ahora, de este miércoles 4 de junio, porque entra en vigencia desde hoy, en Argentina, en Europa, en el mismo continente americano, Canadá. Bueno, todo esto va a ser un efecto cascada, que lo vamos a ir viendo en las siguientes semanas, Miroslava, porque la factura, si vale el término, lo van a ir pasando a sus proveedores de subservicios, a esas capas de la producción. Entonces, sin duda que va a afectar a todo el planeta, a toda la región de manera inmediata, y obviamente por eso también Europa está tomando previsiones. Sí, es muy importante el tema de las previsiones, porque hay que tomar también en cuenta las reacciones en en otro lado del globo terráqueo, ¿no es cierto? Hay una guerra entre Rusia y Ucrania. Rusia está considerando realmente tomar medidas drásticas en este sentido, precisamente con el tema del dólar. Y tenemos también otros países, como habíamos escuchado, en el Asia, que también están tomando otro tipo de previsiones. Entonces, por eso te decía, específicamente en América Latina, esto golpea.
golpea mucho. Por ejemplo, acá en Bolivia no existe la divisa del dólar, es casi podríamos decir, inexistente en el mercado, cosa que antes no pasaba. Y no sé si ahora vamos a entrar con las noticias de Bolivia, pero Sí, esta sí, situación, vamos con Bolivia. sí, la situación económica realmente ha lacerado muchísimo y también está sirviendo de palestra para algunos políticos en plena etapa preelectoral. Tenemos, por ejemplo, Evo Morales, que al verse fuera de las listas de candidatos, ha usado a sus bases para que inicien las medidas de presión y los puntos de bloqueo. Después de esto vamos a entrar con la foto del mapa de cuántos puntos de bloqueo existen hasta el día de hoy, pero ahorita vamos a hablar de los primeros bloqueos que se han registrado. Los más fuertes son en Cochabamba, donde yo me encuentro. La región de Sipe ha existido un enfrentamiento el día de ayer, varios policías han salido heridos, se han utilizado, podríamos decir, molotov. Los molotov vienen a ser un cuarto de una dinamita. Esto ha sido muy utilizado el día de ayer, explosivos y un montón de material, podríamos decir, peligroso ha sido incautado, hay varias personas aprehendidas. La situación ha sido muy terrible, inició en la madrugada cuando intentaron hacer el desbloqueo con tractores. Los enfrentamientos se han dado esporádicamente durante toda la jornada hasta horas de la noche de ayer. Después de eso tenemos una explosión en las puertas de YPFB en Cochabamba. La policía estaba resguardando de una marcha, era una marcha en contra del desabastecimiento de este combustible, porque no existe hasta el día de hoy, pese a la promesa del gobierno de que iba a llegar este combustible, no ha llegado. Las filas han crecido y hay mucha gente que decidió realizar una marcha y ir contra YPFB, y extrañamente existe una explosión precisamente cerca a la policía. Esto ya inició la investigación al respecto, podía haber alguna persona herida, y de ahí nos pasamos a La Paz. En la ciudad de La Paz han aparecido, lejos de que hay este tipo de marchas casi todos los días. Tú conoces que el Prado Paceño y la Plaza Murillo son lugares como un dulce más o menos para todos los movimientos sociales, porque cada día hay marchas por algún motivo. En esta ocasión se habla del tema económico. Tenemos motoqueros, han aparecido en La Paz motoqueros, y uno de ellos habla precisamente con la prensa y asegura que lo están haciendo debido al tema económico, que ellos han salido, que son jóvenes, que han salido con pasamontañas para poder reclamar por el tema económico en el país. Y terminamos con las MIPES, que son los pequeños empresarios, quienes aseguran que la empresa, la pequeña empresa, con este tema económico ha muerto. Bien, veamos este video que llega, lo que está pasando en este momento allá en Bolivia. Resistencia en el sector de Montenegro. Ahí está, más de casa, madres de familia que salieron a las carreteras, salieron a las calles. Se está registrando esto en Montenegro, la carretera Cochabamba al occidente boliviano. Ahí está, reiteramos, la policía está enfrente. Ahí está, y los sectores sociales están en este sector. Los sectores sociales están organizados, resistiendo. Los gases están ahí siendo utilizados por los uniformados. Estamos en esta transmisión en vivo para todo el país. Estamos en esta transmisión en vivo tomando los recaudos, las previsiones, porque están los uniformados también por este sector. No podemos trabajar porque no hay diésel. Las camas de casa no podemos cocinar porque no hay gas, gasolina. De todo, señor presidente, de una vez arregla esa situación. Y sobre todo estamos molestos con el señor Evo Morales, que está viendo que estamos en una crisis y está viniendo a bloquear el país. Como jóvenes no vamos a permitir esa situación. Y señor presidente, arregle las cosas de la canasta familiar, hágalo. Y aún así los jóvenes vamos a convocarnos para que se garanticen las elecciones de este próximo 17 de agosto. No podemos esperar más a que sigan
en la contienda política y utilizando al pueblo. Señor Evo Morales, usted no va a decir cuándo se van a hacer las elecciones. Las elecciones ya tienen fecha. A nivel nacional tenemos el 90% de unidades productivas paralizadas. Y este logotipo que el gobierno tanto ha manejado, queremos darlo de baja. El gobierno ahora, este gobierno vamos a manejar porque estamos de luto, de duelo. Este gobierno ha tenido la capacidad de hacer desaparecer al sector de la micro y pequeña empresa. Nosotros no vamos a permitir más que este gobierno pise a este sector que genera empleo. Somos el 85% de toda la población y este gobierno se ha hecho la burla de nosotros, poniendo... ¿Qué tal la situación en nuestro país, José Antonio? Ahí lo escuchabas, 90% se ha visto ya afectado. El hecho en Bolivia ha muerto, decía la representante de las MIPES, que vienen a ser las pequeñas empresas acá en nuestro país. Esta situación está realmente lacerando, te decía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los mercados ya no existen varios productos, el aceite es un lujo. El utilizar combustible, hoy en día hay mucha gente que incluso en conversaciones normales, virtuales que ahora se tienen, aseguran, como yo, que salir de nuestras casas tiene que ser por motivos realmente muy importantes porque no existe combustible. El transporte ya ha anunciado que va a tomar medidas, el transporte público. Va a haber una marcha en el curso de esta semana, van a tomar también acciones, movilizaciones, porque por la falta de combustible ellos no pueden trabajar en el día a día, ellos trabajan al día y de acuerdo a lo recaudado van pagando sus deudas. No existe ni siquiera, por ejemplo, repuestos para los vehículos, porque son vehículos relativamente antiguos que necesitan todo el tiempo revisiones mecánicas, los repuestos, no tienen acceso a ellos, porque como desapareció la divisa del dólar, estos no pueden ser importados. Esto ha llevado, por ejemplo, a una cadena diríamos, una cadena de efectos que ya están empezando a afectar absolutamente al 99% de la población. Estamos hablando de gente del 1% que están ganando, por ejemplo, arriba de los 15.000, 20.000 bolivianos. Ellos no están tan afectados en este momento con un sueldo seguro que trabajan para el Estado, pero el resto sí está siendo afectado. Incluso los propios funcionarios públicos están empezando a quejarse por esta situación. Y como estás observando, esos son los efectos. Bajo esa bandera del tema de la economía, la gente de las movilizaciones sociales están empezando los bloqueos. No sé si podemos ver esta foto del mapa de Bolivia. Son más de 20 bloqueos, son 23 bloqueos registrados hasta el día de hoy. El epicentro, podríamos decir, prácticamente viene a ser Cochabamba. No sé si podemos ver ahí está, es la foto. Ahí lo ven. Los puntos azules son precisamente los puntos de bloqueo, están cercando al departamento de Cochabamba. Tenemos otros bloqueos tanto en La Paz, 1 o 2 esporádicos en Santa Cruz, hay también en Sucre, en Potosí y en Pando. Entonces, estos son los puntos de bloqueo que el día de hoy hemos registrado y que es una versión oficial, obviamente, del servicio o la Administradora Boliviana de Caminos, que ya también ellos han empezado a recomendar a la población que quiera viajar o que quiera movilizarse de un lado al otro, que esta es la situación. Bien, este es el mapa de Bolivia, amigos y amigas, para la gente que nos sigue en la revista Latinos. Este es el mapa de Bolivia, los puntos azules, como lo describía mi colega, son los puntos donde hay bloqueos, es decir, las carreteras están cerradas prácticamente, no hay tráfico. Y ahí ven, el centro mismo es la ciudad es el departamento de Cochabamba. Y ahí está, en este sector, en el centro, ahí está el bastión principal de Evo Morales, donde él está prácticamente custodiado. Ayer teníamos un reportaje de la televisión de Brasil, de un reportero de Brasil que decía que al menos 3.000 campesinos, productores de hoja de coca, cocaleros, así se los llama en Bolivia, estarían custodiando a Evo Morales, lo estarían protegiendo. El expresidente quiere ser candidato, lo ha dicho varias veces, está movilizando justamente para poder ser habilitado como candidato, aunque prácticamente Miroslava ya pues no puede serlo, porque sí, ya venció el plazo de inscripción.
No, y ¿no además es está cierto? muy complicado por el tema de la habilitación, ¿no es cierto? Había este debate y han inhabilitado a Evo Morales para que pueda participar, entonces es muy complicado. Pero a esto vamos a ir a la siguiente nota. Existe una situación, hace unos días atrás ocurrió un asesinato de un coronel, el comandante de los Rangers en Santa Cruz. Entonces, los Rangers vienen a ser, por ejemplo, una unidad especial de élite en las Fuerzas Armadas. Entonces, llama mucho la atención que esto haya sucedido dentro de un cuartel. Es un disparo en la nuca, es un disparo que dieron en la cabeza al comandante. La investigación ha sido iniciada, ya hay un detenido y esta situación ha provocado comunicados, publicaciones anónimas, publicaciones que hacían o daban a entender que había molestia, malestar dentro del ejército, debido a que presuntamente el gobierno estaba solicitando que el ejército tome acción, detenga o incluso dé fin con la vida de Evo Morales. Esto obviamente nace desde las podríamos decir, los movimientos sociales, incluso Evo Morales, y esta situación ha obligado a que las Fuerzas Armadas el día de ayer salgan a dar un comunicado en una conferencia de prensa. Entonces, que las Fuerzas Armadas salgan a dar un comunicado implica que realmente la situación ha sido de mucho riesgo, en el sentido de que las Fuerzas Armadas salen muy extrañas veces. En estas han dado un mensaje de quietud de que ellos iban a apoyar al actual gobierno. Esto quiere decir que sí, que realmente internamente existe algo. Escuchemos un poco algo de lo que ellos hablaban, de estos comunicados y estas versiones que existían respecto a la muerte de este coronel y que esto supuestamente estaba dividiendo internamente a las Fuerzas Armadas. Ante las recientes aseveraciones difundidas públicamente sobre una supuesta discusión irrespetuosa del alto mando militar y presunto comunicado de los mandos medios que circulan en medios de comunicación y redes sociales, las Fuerzas Armadas manifiestan categóricamente que tales afirmaciones son absolutamente falsas, infundadas y carecen de todo sustento en la realidad institucional. Estas expresiones son consideradas fuera de la realidad respecto al rol institucional y profesional de todo el personal de las Fuerzas Armadas. Evidencian una clara intención de desprestigiar a la institución y de esta institución y la población boliviana. Nos vemos en la necesidad de aclarar a la opinión pública lo siguiente: las Fuerzas Armadas se rigen exclusivamente por el mandato de la Constitución Política del Estado. Bien, ahí lo que estaban diciendo en otras palabras es que están, viendo los periódicos desde Bolivia, las Fuerzas Armadas han reiterado de que van a proteger la Constitución Política del Estado. Eso me llama la atención, Miroslava, porque como tú bien decías en el comentario, cuando las Fuerzas Armadas de cualquier país se pronuncian sobre el tema de garantía de derechos, se pronuncian sobre el tema de su rol, que no debería estar siendo recordado a través de redes sociales, de conferencias de prensa, sino deberían cumplir. Pues lo que nos muestra es de que deben haber fracciones internas en las Fuerzas Armadas que tienen otra mirada, por así decirlo, de manera conservadora sobre lo que está pasando en el país. No, y además son mensajes, ¿no? Mensajes que se están dando de primeras instancias para poder controlar de alguna forma esta escalada de violencia, porque sí, es una escalada de violencia la que estamos registrando, donde también existe otros sectores que están aprovechando, ¿no? A río revuelto ganancia de pescadores, dicen, pero en esta ocasión creo que no amerita. Las especulaciones, ya se han empezado a hablar de incluso comerciantes que han escondido el aceite para que de alguna forma puedan especular en su precio. Ya los operativos han sido iniciados en muchos mercados, han sido detenidos, aprendidas algunos comerciantes, y esto se va sumando, por eso te decía, a muchas de las acciones que están empezando a tomar
varios sectores que están molestos con la situación económica. La falta de combustible y la falta de aceite en las casas ya es un hecho. El pan, por ejemplo, el precio del pan ha aumentado, el tamaño ha reducido y encontrar pan también es muy complejo en los mercados. Muchos comercios, tiendas, hablábamos hace unas semanas atrás que estaban empezando a aparecer con unos crespones negros. Bueno, ahora eso ya se ha saltado incluso a centros comerciales, a tiendas en pleno centro de la ciudad, han empezado a cerrar. ¿Por qué? Porque no tienen, no tienen, digamos, ingresos, y esto está evitando de alguna forma que ellos puedan dar cumplimiento con sus deudas, con sus alquileres, con sus empleados. La situación ha crecido. Y en tema electoral, esto también ha afectado muchísimo. ¿Por qué? Porque muchos partidos políticos se están viendo presionados. Ahora, el día de ayer, ha dado una conferencia de prensa a la UCS, me hubiera gustado muchísimo poner, pero yo sinceramente considero que es dar promoción un poco más a estos partidos políticos en unos pataleos de ahogado sin sentido. Se sabe que tenía que existir una especie de alianza entre Morena, UCS y el partido de PATS y MTS, que quedó fuera del tablero. Ya han asegurado que no tiene posibilidad de habilitarse para estas elecciones, y esas tres frentes políticos intentaban hacer esta reunión. Sin embargo, ha sido complicado. En la última semana, por ejemplo, se tiene información que tanto UCS como Morena no han podido conseguir que sus candidatos a diputados, a senadores, se bajen para poder dar sus espacios a los candidatos de Andrónico Rodríguez. Los tres coinciden en que Andrónico Rodríguez tendría que ser el candidato presidencial, que no habría vuelta en ese sentido, pero parece que esto no se va a dar. Parece que Andrónico Rodríguez corre el riesgo de no entrar en esta contienda electoral. ¿Por qué? Porque no hay, digamos, el tema de cumplir con la negociación que habrían ellos solicitado de espacios. Sobre todo, por ejemplo, en Cochabamba. En Cochabamba, Andrónico Rodríguez tiene un gran apoyo. La resistencia. Por parte de lo que significa los que eran evistas, que han decidido apoyar a Andrónico Rodríguez. Ahora, entonces, la UCS ha planteado un ampliado nacional, ha convocado a sectores sociales en la ciudad de La Paz. Este ampliado se realiza el día de hoy y obviamente coincide con la convocatoria que ha realizado Andrónico Rodríguez con los sectores sociales que lo apoyan, para que allí puedan ya en esta reunión, podríamos decir nacional, definir, no van juntos, qué es lo que van a hacer. Y desde este ampliado esperan hacer la convocatoria a un cabildo nacional en el cual van a, ya me imagino, presentar a un candidato, van a presentar una alianza o van a determinadamente asegurar cuál es el futuro político de estas tres tiendas, ¿no? Por lo menos de estas tres tiendas, dos ya están dentro del ruedo, Morena y UCS. MTS, donde estaba Andrónico, queda fuera. Y para variar, el Tribunal Electoral ayer ha decidido y anunciado de que los candidatos que iban con una tienda política y se han bajado, no podrían entrar con otra tienda política. Entonces, esto pone en figurillas precisamente a Andrónico Rodríguez y da a entender que existe una mano oscura por detrás que está impidiendo de muchas maneras que ser candidato presidencial. De Evo Morales ya se ha confirmado, con Evo Morales ya no va. Y eso quiere decir que la única sigla que podría entrar de esta movilización, de este movimiento del cambio, de este proceso del cambio, tendría que ser el movimiento al socialismo con Eduardo del Castillo. Entonces, así está la situación en Bolivia, de compleja. Y bueno, como todo en política, los tejemanejes, esas movidas, podríamos decir, por debajo, ya están empezando a salir a la luz. La intencionalidad, a mi modo de ver, bien interesa. El gobierno está intentando de que no ingrese sus contendientes y que no exista la posibilidad de que ellos no puedan mantenerse en el poder. Y muy aparte de eso, tenemos a una oposición fragmentada que en algún momento tienen que darse cuenta que deben bajarse algunos y dar el paso para que pueda de alguna forma el voto ser un voto que realmente sea útil para esta situación económica y la que debe enfrentar nuestro país de aquí en adelante. Bien, así extensa tu participación, pero me parece muy adecuada porque has descrito bien todo. Mira, a mí lo que me llama la atención es la confrontación, la movilización de Evo Morales y sus seguidores. Los partidos políticos, como tú lo bien dijiste, están fragmentados buscando yo diría un nuevo acuerdo nacional, un acuerdo
patriótico en algún momento se habló en la década del 90 en Bolivia, se va a dar eso, yo pienso, porque ninguno de los partidos tiene en este momento la mayoría, ninguno de los partidos políticos en Bolivia, pero lo que da más pena es de que la industria boliviana está sufriendo las consecuencias y sobre todo está sufriendo el pueblo, es decir, el bolsillo del boliviano, de la boliviana de a pie, es la más afectada. Mira, ahí tenemos, hemos congelado la imagen, está ahí la representante de los microempresarios, se les llama así a los small business de Bolivia, a los pequeños negocios. Y ellos están ahí con ese logotipo que antes decía hecho en Bolivia, ahora le están poniendo estamos de luto, porque no tienen ellos mercancías para vender, y a eso se suma el hecho de que, como en todo proceso de este tipo, la gente está empezando a especular, es decir, guarda lo poco que hay y lo revende a mayor precio. No, ya a esto sale una conferencia de prensa el ministro de Desarrollo Rural, Yamil Flores, en una pizarra en conferencia de prensa explica el origen de la crisis actual y acusa a errores de Evo Morales y un sabotaje de la Asamblea Legislativa. Entonces, cuando acusa errores de Evo Morales, es como darse un disparo en el pie. Estamos hablando del movimiento al socialismo, que habla en contra del movimiento al socialismo. Son personajes que están ahí porque estaban dentro de una línea política y obviamente ellos en el determinado momento, ¿por qué no hicieron algo al respecto? O sea, es más o menos lo mismo que pasó cuando Evo Morales ingresó como gobierno y le dio toda la culpa a gobiernos pasados. Habló de Gonzalo Sánchez de Lozada, Jaime Paz Zamora, todos los gobiernos que le antecedieron, que ellos tenían la culpa de la situación económica. Ayer recordamos que hubo una crisis, un tema de austeridad justamente que nació después de la guerra del gas del 2003, cuando ingresó Carlos Mesa. Él ingresó en el tema de la austeridad, luego Rodríguez Belcet tuvo que sostener durante 6 meses un gobierno, y cuando ingresó Evo Morales hablaba precisamente de esta misma situación, que la crisis se debía a los que estuvieron antes. Ahora pasa lo mismo con Luis Arce, echa la culpa al que estuvo antes, que era de su línea política. Entonces, yo creo que estamos cuadrando un poco cuál va a ser el mensaje de aquí en adelante para el actual gobierno, que también está en la contienda electoral, que viene a hacer echar la culpa al que estuvo antes y sobre todo mostrar que la división viene a ser cierta, certera, que no existe punto de reconciliación con Evo Morales, ya que, como has podido escuchar, ya no es bien visto por muchos ciudadanos, en el sentido de que además de tener la crisis económica, además de no tener combustibles, de tener camiones, como ves, parados porque no pueden trabajar por falta de combustible, no tener elementos en los mercados como el pan, el aceite, que todo ha subido de precio, hablen de bloqueos. Entonces, toda esta situación redondea más o menos en ese sentido, y eso es lo triste, ¿no? Que todas estas temáticas que estamos sufriendo van a ser utilizadas electoralmente. Esperemos que realmente ya pase de una vez estas elecciones, porque lo que queremos son soluciones como bolivianos. Definitivamente, ahí estamos, eso está pasando en Bolivia. Cambiamos de tema, de Bolivia nos vamos hasta Chile. En las últimas horas, en Chile, el presidente Boric ha hecho un anuncio que debería llamar la atención del planeta. Ha pedido que todos sus diplomáticos se retiren de Israel. Ahora, ¿qué está pasando en Israel, la Franja de Gaza y el pueblo palestino? El presidente de Chile ha dicho lo que ha estado hablando hasta algún momento, en las últimas semanas, diferentes agencias de Naciones Unidas. Hay muchos temas que podrían incluso ser calificados como genocidio en la Franja de Gaza, en este conflicto israelí-palestino, palestino-israelí, que ha provocado que Hamas, este grupo irregular, realice acciones de terrorismo, según la propia Naciones Unidas. Pero veamos lo que dice Chile a propósito de Israel y lo que está pasando en este momento en la Franja de Gaza. Desde el Congreso, el presidente chileno se mostró muy crítico con el gobierno de Benjamin Netanyahu y aseguró que está tomando medidas para ejercer presión sobre las autoridades israelíes por la situación en Gaza.
he instruido a la ministra de Defensa que a la brevedad me presente un plan de diversificación de nuestras relaciones comerciales en materia de defensa, que nos permita dejar de depender de la industria israelí en toda área. Por eso, llamé a consultas a nuestro embajador en Israel. He instruido el retiro de nuestros agregados militares de dicho país. Boric, cuyo mandato finaliza en marzo de 2026, anunció que también suspendió la participación de Israel en la tradicional Feria Aeroespacial y de Defensa FIDAE y afirmó que su gobierno se ha sumado a otras iniciativas internacionales contra las acciones del ejército israelí en Gaza. Intervenimos en la denuncia presentada por Sudáfrica por violaciones a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio y solicitamos junto a México y a la Corte Penal Internacional que investigue los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza. Porque acá el responsable es un gobierno genocida, no el pueblo de Israel. Por otro lado, el mandatario chileno también se manifestó en contra de lo que denominó agresión rusa contra Ucrania y se mostró crítico con el debilitamiento de la democracia en Venezuela, acusando de dictador a Nicolás Maduro. Boric condenó además la represión en Nicaragua y las recientes acciones de su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, a quien responsabilizó de seguir una deriva autoritaria. ¿Qué tal? Miroslava, ¿no te escuchó? Decía que Ahora esto sí. se suma a Brasil y Colombia, ¿no? Los gobiernos de Brasil y Colombia también se sumaron a la ola de acciones diplomáticas que buscan poner presión sobre Israel para que, como mínimo, permita el libre ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, donde el bloqueo israelí está provocando una grave hambruna. Son 3 países en América Latina que están rechazando precisamente las acciones de Israel. Sí, mucha gente se ha pronunciado, sobre todo los voceros de Naciones Unidas, los líderes que proclaman derechos humanos y la paz, dicen que Israel está cometiendo genocidio en la Franja de Gaza. La semana pasada, si te acuerdas, para los amigos, igual hemos estado, pueden ver los videos en nuestras plataformas. La semana pasada ya se hablaba de hambruna en la Franja de Gaza y que incluso los depósitos de Naciones Unidas fueron rebasados por la gente, porque obviamente en medio de la necesidad la gente se abalanzaba a estos refugios de Naciones Unidas donde llegaban alimentos y lastimosamente ahí veíamos el hambre del pueblo palestino principalmente, de los civiles que a veces no tienen nada que ver, pero no tienen otra opción, tampoco pueden desplazarse de este sector y tienen que seguir viviendo en medio de esta guerra. En contraposición tenemos a la Argentina, que sí es el país que ha dado su apoyo pleno a Israel, ¿no? Con Javier Milei, el asegurado que va a apoyar precisamente las decisiones de Israel. Sí, además Argentina está viviendo tiempos muy particulares. Vamos a estar hablando, yo pienso, en los siguientes días sobre Argentina, porque igual está Milei con reformas fiscales que están provocando rechazo, sobre todo en el tema de la jubilación. En Argentina es muy sensible cómo se están manejando los fondos de pensiones de las personas de la tercera edad y cómo estaría afectando la reforma fiscal que quiere realizar el presidente Milei. Pero bueno, sigamos revisando lo que está pasando. Ayer en la tarde, igual se inundaban las redes sociales de este accidente allá en México. Veamos, la comunidad de México aquí en los Estados Unidos, en el DMV, sobre todo en Maryland, es muy grande. Así que les mandamos un saludo a toda la gente que nos sigue de este hermoso pueblo mexicano. Saludos a Carol Campbell, una líder de nuestra comunidad del DMV, que ella es del Centro Chiapaneco de México, aquí en los Estados Unidos. Pero veamos lo que está pasando, lo que ha pasado en las últimas horas en México. Al menos 11 personas murieron y una veintena resultaron heridas luego de que un autobús turístico se volcó el martes en una carretera del distrito mexicano de Nuevo León, en el norte del país. La Dirección de Protección Civil Estatal informó en sus redes sociales que el percance ocurrió durante la mañana en un tramo carretero de la localidad de Gualahuises. Algunos de los heridos fueron trasladados vía aérea a hospitales de Monterrey, capital de Nuevo León.
Protección Civil añadió que el autobús se dirigía a Tampico, en el vecino estado de Tamaulipas. Según medios locales, los pasajeros en su mayoría eran turistas de ese distrito. Los accidentes en carreteras en México se han multiplicado en los últimos años. Las causas principales son el mal estado de los vehículos, la imprudencia o el cansancio de los conductores. Bien, los accidentes, una pena sin duda. Miroslava, te cuento que tenemos muy buena audiencia en Bolivia. Nos están mandando los amigos periodistas, los periódicos de la prensa de Bolivia, y un poco, pues, narrando lo que tú decías. Ahí nos mandan el deber. Bloqueos desatan violencia, sube el pollo y escasea el diésel. Arce culpa a Evo. Lo que tú decías. Mira, hay una emboscada, una fotografía en primera plana del periódico El Deber, el diario con más circulación en Bolivia. Sí, como te decía previamente, ¿no? Esta situación ha provocado varios heridos dentro de la policía y varios aprehendidos por parte de quienes estaban realizando este bloqueo. El mismo se sostiene, el mismo continúa. Teníamos ese mapa en el cual estábamos especificando que son 23 puntos de bloqueo en todo el país hasta el día, o hasta la hora, hasta el día de hoy. Bueno, también ahí está el periódico La Razón de Bolivia. Se prevé que 2 factores extiendan, dice, la crisis hasta el 2026. El periódico hace un análisis de cómo está la situación, que es un tema económico. O sea, las elecciones es un tema administrativo. Las elecciones van a definir quién es el nuevo presidente y todo lo que va a significar tal vez sus medidas. Pero en el fondo, el que asume el poder va a tener que administrar la crisis económica, Miroslava. No es tampoco una solución las elecciones de manera directa. Digamos. No, para nada. Va a llevar todavía tiempo porque el gobierno que asuma va a tener que tomar medidas que van a que ser diferentes a las actuales, y los resultados de estas medidas van a tardar por lo menos entre 2 a 3 años. En la parte derecha vemos a Sebastián Marcet. Él apareció, aparentemente apareció porque hay una especie de carta que supuestamente la firma él, no se encuentra puño y letra, está escrita, en la cual hace referencia a Bolivia, a su caso, despotrica contra algunas autoridades bolivianas, y bueno, dentro de ese contexto él asegura que Bolivia vive del narcotráfico. No la he puesto, no he querido considerarla. ¿Por qué? Porque obviamente es su voz, ¿no? Es la voz de un delincuente que habla contra un país. Ahora, de que existe un tema de narcotráfico enraizado en nuestro país es un tema realmente que quien asuma no solamente vea el tema económico, sino también cómo sanear y cómo poder empezar a limpiar, podríamos decir, muchas partes de Bolivia, en la cual aseguran que se han asentado este mal mundial. Bueno, a veces nos olvidamos de que los medios de comunicación son medios de comunicación de empresarios que tienen una tendencia política. En su momento La Razón era dirigida prácticamente por gente allegada muy de cerca a Evo Morales. Es más, yo sabía que el directorio tenían empresarios venezolanos muy ligados a Maduro, muy ligados a Chávez, a toda la gente de Venezuela, que poco favor le hicieron a ese pueblo. Hoy en día tenemos tantos hermanos venezolanos aquí en los Estados Unidos que sufren esas consecuencias, pero este periódico, La Razón, en su momento tenía un directorio de esas características. Y cuando vemos en la publicación la nota de un hombre, pues... cuento que ni bien hubo la división, sacaron a su directora, que reinó durante muchos años en La Razón. La sacaron. Ahora La Razón, ¿quién lo está manejando? ¿Quién? Bueno, tenemos en ese directorio a personas que obviamente supuestamente eran de Venezuela, eran inversiones venezolanas, y aparte de eso, inversiones por parte del gobierno. Estas se están manteniendo. Recordemos que Bolivia continúa todavía con buenas relaciones con estos países como son Venezuela, Brasil y, bueno, Cuba. Entonces, esto se mantiene con ese directorio que está de alguna forma todavía, como decía Raúl Peñaranda, paraestatal, ¿no?
que se Raúl hablan de medios Peñarán es un periodista de paraestatales. Bolivia, por si acaso, ¿no? Es un periodista boliviano, Raúl Peñarán. Sacó un libro que se llamaba Control Remoto, en la cual fue la primera denuncia, en la cual determinaba, identificaba medios estatales y medios paraestatales, y precisamente La Razón se consideraba un medio paraestatal. Sin embargo, está tratando de cambiar un poco la configuración en el sentido de cómo están explicando sus titulares de aquí en adelante, porque hay cosas que no se pueden ocultar y una de ellas viene a ser esta crisis económica. Bueno, el detalle de fondo es que los medios de comunicación son dirigidos por personas de carne y hueso, es decir, son seres humanos que sienten, tienen intereses, tienen necesidades y lo administran como empresa. Los medios de comunicación no están dirigidos por angelitos ni por entes supremos, celestiales, o de repente con alguna diferencia particular de la naturaleza humana. Son empresas con intereses. Y La Razón en su momento respondía a la gente del MAS, de Evo Morales, y etcétera. Son como esos jefes de redacción que aparecen en películas como El Hombre Araña y Superman, ¿no? Que ellos son los que definen si son o no son superhéroes. Algo así. Bueno, entonces hay que leer siempre de esa manera, pienso, los medios, sobre todo a la hora de ver intereses. Nosotros en las revistas latinas también tenemos los nuestros, por supuesto. Miren, ahí está Correo del Sur. Es difícil, José. Yo trabajé en un medio, el cual también era considerado paraestatal, y en el cual llegaba información que prohibían sacarla. Entonces yo tenía que ver, como yo era conductora de televisión, tenía un informativo, yo lo producía, tenía que ver la forma de mimetizarla y por lo menos informar de la situación. Entonces es muy duro, es muy difícil para un periodista tener este tipo de contrastes internos, ¿no? Porque estamos hablando de memorándums, estamos hablando de despidos y estamos hablando también de dignidad, del hecho de que tú tienes ese chip de decir estoy aquí porque estoy tratando de hacer un servicio a la sociedad y existe esta otra situación. Es muy difícil para un periodista en América Latina tener que afrontar ese tipo de situaciones internas dentro de una empresa cuando trabajas para una empresa privada, porque después cuando trabajas por una empresa estatal ya tú asumes, ¿no es cierto? El Estado generalmente ya tiene definida una línea y esa es la línea que tú tienes que seguir y no hay donde perderse, pero cuando estás en la empresa privada haces los amagues, intentas hacer los amagues, te resulta a veces, otras veces no, y en otras tienes la coincidencia con tus jefes de meter el acelerador y seguir adelante. Claro, la Sociedad Interamericana de la Prensa en los años 90 hablaba de un elemento básico de la cláusula de conciencia. ¿Hasta qué punto tú estás consciente de que tu labor realmente responde a tus parámetros personales éticos? Y en eso no quiero convertirlo en una charla de filosofía, pero en eso obviamente hay una cavilación interna y tú dices, ¿realmente es esto lo que quiero hacer? ¿Realmente? Porque yo incluso en Bolivia, ¿no? Y no quiero hablar de iglesias en específico para no caer en un debate que se puede convertir en una charla de café. Incluso las iglesias que tienen sus medios de comunicación, tienen una línea editorial. ¿Qué es la línea editorial? Algún rato seguramente sería bueno hacer un foro para que la gente entienda más que la línea editorial son los intereses creados de las empresas que manejan los medios de comunicación. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, eso todo el mundo lo sabe, o sea, la gente medianamente letrada lo sabe, y hay medios de comunicación republicanos y hay medios de comunicación demócratas. Entonces, en esa línea, si tú quieres saber lo que dicen los republicanos, consumes los medios, periódicos, canales de televisión, sitios web, social media o redes sociales, como ahora se llaman, de los republicanos. Tú quieres saber lo que está pasando con los demócratas, tienes ahí lo mismo, revistas, periódicos, etc. En Bolivia, en Latinoamérica, tú tienes los medios que están ligados al gobierno y los medios que son oposición al gobierno y los medios, entre comillas, comerciales que tratan de ser ni chicha ni limonada, pero tratan de lidiar entre ambos y a veces creando cortinas de humo, queriendo cubrirse con libertad de expresión con este concepto tan trillado. No hay tanta. ¿No? Que en realidad es eso. No, yo tengo un montón de experiencias. Por ejemplo, recuerdo una en la cual había elecciones. Siempre tenían la característica rebelde.
Entonces, me acuerdo que hicieron un mensaje que grabaron en el estudio, 2 candidatos, uno de ellos era el dueño, el propietario del canal. Ellos se enteraron que yo estaba de turno, y yo recuerdo perfectamente que yo estaba editando mi nota de prensa y para ver que yo no iba a hablar nada de su mensaje, tenía un Ivo Kulgis parado a mi lado, y un Manfred Reyes Villa parado al otro lado. Después, también recuerdo en otra circunstancia, cuando hubo el tema del gasolinazo, el 2011, yo fui la periodista que preguntó en plena conferencia de prensa a Evo Morales, que llegó del extranjero, si conocía o no de esta medida del gasolinazo, porque ya había salido un spot publicitario. Y él aseguró que no, rechazó, que él desconocía este asunto, pese a que había un decreto al respecto, y mi medio no sacó. En ese entonces yo trabajaba en PAT, lo sacó Unitel, sacó mi pregunta en Unitel. Entonces, existen ese tipo de circunstancias, ¿no es cierto?, como periodista, que te parecen un poco frustrantes, pero ahora las cuentas como anécdota y dices, bueno, esa es la situación, y por eso tal vez es ese boom de las redes sociales y los influencers que hablan de noticias en diferentes plataformas. Sin embargo, también hay que recalcar que necesitan ser guiados, porque no es simple y llanamente conocer la noticia por un periódico, sino realmente tener un contexto histórico, tener un contexto de qué es lo que está pasando, reconocer a los protagonistas, reconocer a estos personajes, poder ver si la fuente es fidedigna o no es fidedigna. Es todo un proceso hablar de noticias. Entonces, hoy en día estamos viendo una situación muy compleja cuando nos bombardean la información por todas partes. Tenemos un montón de colegas, un montón de personas que realizan programas como este en una plataforma. Sin embargo, yo creo que es quien la ve el que tiene que evaluar a quienes está escuchando. Sí, yo solo digo que los medios de comunicación responden a intereses, son empresas con fines lucrativos. Esta palabra no está mal, lucrar no está mal. Lucrar, que es justamente generar economía, o sea, no está mal. O sea, los medios de comunicación no están dirigidos por seres excepcionales, no, son seres humanos que tienen necesidades como cualquier otro. Y que es obviamente la mercancía que manejan en los medios de comunicación. Para hablar, digamos, de términos más, digamos, en economía, la mercancía de los medios es la información. ¿Qué información difundes? Por eso hay que ver mucho cuando lees un periódico, analizar. Es como cuando lees un libro sobre cualquier tema, qué sé yo, sobre, psicología, cualquier tema que ustedes quieran. Mínimamente tienes que leer, pues, quién es el autor, conocer su tendencia, claro, su escuela filosófica. En términos simples, claro. Es como que tu mamá hace un queque para vender. Entonces tú vas y dices, este es el mejor queque, el queque más delicioso con la receta de la abuela. Solamente lo vas a ver quien ya ha pagado, lo ha comprado y se lo ha comido, si realmente es así como tú lo has vendido. Pero puede haber también los Quijotes, ¿no? Hablamos de muy pocos Quijotes en periodismo, en los cuales agarran y dicen, no, o sea, este es el queque de mi mamá. No es tan esponjoso como quisiera, pero tiene el sabor que le da a mi mamá. Entonces, saberlo vender. Eso es realmente una circunstancia en la vida que hay que saber, por eso te decía, cuadrar, y quienes eligen a quienes ver y escuchar son quienes realmente pueden identificar con raciocinio al respecto en lo que refiere a información, porque después existe todo en esta viña del Señor. Bien, para ir finalizando esto que nos están hablando, gracias a los amigos que nos siguen en Facebook. Esta es la portada del periódico de Bolivia, Correo del Sur. Es un periódico que está en la capital, en Sucre, en la capital, bueno, es una capital, no es la capital política misma, pero es la capital denominativa de Bolivia. Y es una ciudad, Sucre, donde está muy allegada a una universidad muy popular pública. Y mira el titular, dice, me llama la atención el titular que dice ahí, Sucre, universitarios suprimen comidas, las cambian por un té. Imagínate. Hasta por si acaso, es una especie del IDH, salen los comedores universitarios, todas las universidades tienen un comedor universitario, a los cuales son como becas. Tienes que tú presentar tus papeles y demostrar que tienes bajos recursos para poder acceder a un plato de comida durante toda la semana, y aparte de eso te dan un pequeño bono. Entonces, que exista esta información es realmente
muy, muy preocupante, porque esto va a significar que va a plagarse en otras universidades como medida ante la situación. No estamos hablando de que no existiría el dinero, no están dando o teniendo acceso a aceite, no están teniendo acceso a apoyo porque ha aumentado el precio, y ellos con un POA determinan cuánto dinero van a gastar por adelantado. Eso quiere decir que se ha acabado antes de lo previsto, tomando en cuenta que muchas universidades trabajan por semestres. Esto es un riesgo, porque eso también implicaría que, como hizo una universidad en La Paz, decidió tomar clases virtuales. Decidió anunciar que debían ser virtuales y ya no presenciales, por el tema de los gastos, por el tema del comedor y un montón de circunstancias que hacían una bola más o menos de nieve. Sí, sí, definitivamente está preocupante la situación, Miroslava, en Bolivia, y bueno. Bueno, vamos llegando al final del programa, nos estamos despidiendo. Gracias, amigos. Dime. No quisiéramos irnos con este tipo de noticias, sinceramente, para nuestra comunidad boliviana y para los bolivianos acá, pero es lo que hay, y bueno, hay que tener todo ese background para poder asumir nuestra jornada. Tenemos que empezarla de la mejor manera, con las energías más positivas, porque hoy tiene que ser un mejor día que ayer. Hoy es un día de cambios, que vienen y nacen de uno mismo. Entonces, este tipo de energía necesitamos para todos nosotros, para todo el país. Sí, bueno, definitivamente, yo uso tanto esta multiplicidad, definitivamente. Amigos y amigas, gracias por seguirnos, gracias a la revista Bolivia, que ahora también está emitiendo la transmisión simultáneamente desde Bolivia, Miroslava Fernández y quienes habla, José Antonio Condori, desde los Estados Unidos. Aquí y allá, esta propuesta que busca ser una revista informativa a través de esta plataforma de streaming que sale ahora, una vez más lo repito, a través de la revista Bolivia, gracias a los esfuerzos de Nilda Caero, nuestra amiga presentadora también en Bolivia, ahora que en breve se sume al equipo. Nilda nos ayudó ayer para hacer estos enlaces, y bueno, estaremos también, yo creo que en breve, haciendo material propio desde Bolivia, porque queremos dar mucha información, estamos dando muchas cosas, y bueno, nada más. Gracias por seguirnos. Gracias, Miroslava. Que tengas buen día. Saludos finales. Buen día a todos. Chao, chao. Hola.